Me ha parecido importante hacer esta reflexión sobre la gratitud, teniendo en cuenta, en primer lugar, el encuentro de ustedes, pero también haciendo resonar en el corazón creyente, un sacerdote católico, lo que vivimos hoy como humanidad. Entonces, el subtítulo de este momento de ponencia es la gratitud, piedra de toque para profesar nuestra fe hoy. Piedra de toque, ¿verdad? Donde se puede verificar si la fe profesada es auténtica, es legítima, produce fruto. Hago una breve introducción, después iremos desgranando de este diamante que es el Padre Pablo María, 3 ideas sucesivas, consecutivas, van engarzándose una con otra, porque la vida del Padre Pablo no es dispersa, es un ícono, una imagen de la unidad. El que tanto amó a la Santísima Trinidad, yo creo que está galardonado en el tema de la unidad. Entonces, estas 3 ideas consecutivas, pues tienen una unidad también maravillosa, hay que verlas así. Y finalmente una conclusión en donde dejamos la puerta abierta a la reflexión que ustedes continuarán haciendo en esta misma aula, en estos días de encuentro. Empecemos con la introducción. En tiempos azarosos como los que estamos viviendo, cuán alentador es encontrar algo valioso, sea en lo material que en el campo de lo intelectual, de lo moral o de lo trascendental. Cualquiera de nosotros que encuentre algo valioso en lo material, brinca de júbilo. Cuanto más cuando encontramos algo valioso de valor trascendental, como de hecho lo es el sentido de nuestra existencia. ¿Cuántos deambulan hoy en el mundo sin saber a qué fueron enviados al mundo? Recordemos al respecto las parábolas acerca del reino que Jesucristo mismo proclamó en su tiempo, la parábola del tesoro y de la perla fina. Dice el Evangelio: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Un buscador tan vehemente de Dios, un buscador de Dios, ¿no? Tan vehemente, como nos consta que fue nuestro amadísimo padre y hermano Pablo María Guzmán Figueroa, misionero del Espíritu Santo, en el siglo, no por casualidad, bardomiano de Jesús. Encontró en la virtud de la gratitud la clave de toda su vida, así como la expresión más genuina de su consagración a Dios como religioso y como sacerdote. Qué hermoso, ¿verdad? Testimonio. Apóstol de la gratitud, que especialmente, ¿verdad?, vivir agradecido, en el caso del Padre Pablo, es la verificación más genuina de su completa entrega a Dios como religioso y como sacerdote. Vivió dando gracias. La Iglesia misma, nuestra madre y maestra, al proclamar el decreto de venerabilidad del Padre Pablo María, hizo eco de esa frase programática con que este auténtico adorador del Padre se visualizaba. No improvisado, no como una cosa espontánea,
sino como fruto de un acrisolado ejercicio de hondo autoconocimiento, porque dedicó tiempo a conocerse, porque cultivó un proceso. Entonces encontró en la virtud de la gratitud la clave de toda su vida. La Iglesia, al estudiar su historia, su testimonio, pues en el decreto de venerabilidad enmarcó esta frase: mi misión en el seno de la Iglesia y de mi congregación es ser la gratitud, sintiéndola, practicándola y predicándola. Qué extraordinario hombre. En una frase nos permite hoy poder entrar al alma de su alma, ¿no? A su interior. Quiero entonces valerme de esta frase programática para desgranar con ustedes 3 joyas de ese diamante. La primera idea, el punto de partida. Peregrinar en la fe, experienciando la gracia, es decir, sintiéndola. Si queremos entrar en la escuela del Padre Pablo María, este es el primer llamamiento, que peregrinemos en la fe, experienciando la gracia de Dios, recibir con cariño la gracia, anhelarla, identificarla, saborearla. Me parece que esto es extraordinario, porque nos permite entonces acompañar los procesos también de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo que viven sin proceso interior, que pasan de largo por la vida, que no sienten la belleza de vivir, que no reconocen al autor de la gracia. Lo que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob son para Israel en las Sagradas Escrituras, son para nosotros nuestros fundadores. El Padre Pablo María es un patriarca. Evidentemente, a ambos patriarcas, los de la Escritura como a los de nuestra familia carismática, nos podemos acercar a ellos y pedir su ayuda con toda seguridad, porque al llamarlos patriarcas estamos reconociendo que ellos, en el caso particular el Padre Pablo, está a la base de una gran obra particular, un carisma. Ellos han puesto los fundamentos, los cimientos, y nos indican el sendero que debemos de seguir y la meta que hay que alcanzar. Existe, sin embargo, otra razón más relevante aún, que desgraciadamente en estos tiempos del pensamiento líquido corremos el riesgo de ignorar, y es que ellos, en realidad, en modo particular el Padre Pablo María, nos remiten y nos acercan al único que es el origen sin origen, al Dios vivo y verdadero, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que esta idea la guardemos en el baúl de nuestros tesoros. Los santos, los patriarcas de la fe, el Padre Pablo María Guzmán, son los más originales de los seres humanos. No por el prurito de la novedad de una época impresionista como la que estamos viviendo, sino porque nos acercan al origen.
Son los más originales porque nos acercan al origen. La vida entera del venerable padre Pablo María de Guadalupe, de modo semejante a lo que hubo experimentado el patriarca Abraham, se desenvolvió desde sus inicios bajo el signo de la libre y amorosa iniciativa de Dios. Esto es importante captarlo. Tu vida, la vida de tus seres queridos, mi vida propia, está bajo el signo de la libre y amorosa iniciativa de Dios. De esa pertinaz y a la vez discreta actitud de Dios para con Él, se hizo cada vez más consciente el padre Pablo. De ello dan cuenta sus escritos y sus notas espirituales. Podemos decir, subrayado, que repasó muchas veces, repetidas veces, la ruta por donde Dios lo fue llevando. ¿No puede haber un pueblo agradecido si ese pueblo no tiene memoria? La gratitud brota de la conciencia de la gracia. El padre Pablo se detuvo muchísimas veces a observar en el silencio de la oración la ruta por donde Dios lo llevó, forjando en él ese hábito tan propio de él, de una finísima sensibilidad para captar la gracia y para sentir la gracia, que definitivamente es mucho más que las emociones que hemos experimentado esta tarde. Si alguien le puede dar vuelcos al corazón, es la acción de Dios en nuestra vida. Reconozcamos pues que el tomar conciencia de la gracia hizo que la virtud de la gratitud fuera cada vez más manifiesta y envolvente en este apóstol de fuego, Pablo María Guzmán. Detengámonos a saborear en sus apuntes 2 testimonios por demás luminosos. El primero del retiro anual que hizo a fines del año 1928, cuando se encontraba fuera de la patria. Muchos lloran cuando están fuera de la patria. México lindo y querido. Estar fuera de la patria es sentir la nostalgia de Dios. Y entonces en ese año 1928, cuando se encontraba fuera de la patria, en La Habana, Cuba, y el segundo testimonio de sus ejercicios espirituales en enero de 1933, ejercicios que revisten una especial importancia, ya que en ese año de 1933 el padre Pablo descubrió su misión particular en la iglesia y como misionero del Espíritu Santo, como acabamos de recordarlo. Les invito a saborear estos textos autobiográficos. 26 de diciembre de 1928. Comienzo mis ejercicios con deseos muy grandes, pues el periodo de intensas luchas por el que he pasado me ha dejado en un grande abatimiento. Cuando estamos en el abatimiento, a veces no queremos ni levantarnos de la cama. Y qué grandioso es Dios para levantar el alma, aún en los momentos de mayor desolación. Continúo leyendo. Tengo sed de oración y de recogimiento. Tengo ansias de intimidad con Jesús. ¿Cuántos acontecimientos para mi alma desde mis últimos ejercicios en Tlalpan hace un año? Fíjense cómo está recordando, está repasando la ruta. Se está haciendo consciente de que en medio de las más diferentes y diversas circunstancias, la mano de Dios está actuando. Primero, una serie de viajes en México. Luego, la dirección de la escuela. Se está refiriendo a que el padre Félix le tenía tanta confianza
que lo puso al frente de la escuela apostólica, el semillero de las vocaciones para la congregación. Lo que se ha de haber despertado en el padre Pablo al ver esos muchachos, adolescentes, casi niños, empezar una aventura vocacional. Luego el viaje rápido a Cuba, que lo mandaron de bombero, porque un misionero del Espíritu Santo se estaba yendo por la libre. Y ahí mandan a este ángel de Dios, un viaje relámpago a Cuba. Y todo eso, cuántas espinas, cuántas decepciones, y también, ¿por qué no decirlo?, cuántos consuelos. Magnífico. Está haciendo una radiografía de su alma. Hoy vivimos en una humanidad que no se detiene, que le preguntas qué fue lo más importante que vivió en esa misma jornada en la que le estás preguntando y no sabe qué decirte. Una humanidad que pasa de largo ante maravillosas gracias y beneficios de Dios. ¿Qué pedagogo tan importante nos da Dios para que la virtud de la gratitud que tanto se necesita en el mundo y en la iglesia pueda florecer a través de los que nos reconocemos herederos de su Espíritu? Si examino detenidamente mi alma, veo en medio de tantas luchas cada vez más intensas que se ha robustecido en mi alma el amor divino. Dios ha hecho que en el alma del padre Pablo se robusteciera el amor, esa virtud teologal que se llama caridad, la caridad. Y aun cuando las mismas luchas y tentaciones de desaliento empañan un poco el cielo de mi alma, puedo ver en medio de la oscuridad ciertos puntos luminosos que me muestran claramente el amor y las ternuras que Jesús, sin mérito alguno mío, ha querido dispensarme. En estos últimos días he sufrido mucho y mis penas interiores han llegado a un grado muy alto para mi pobre miseria. Y es precisamente ahora cuando el Señor me concede estos días de paz para comunicarme con Él y mostrarle mi alma con todas sus miserias, con todas sus desilusiones, y fíjense, pero también con sus grandes ideales y sus amadas esperanzas. Si hay plagios de tesis, ¿cuánta gente vive imitando a otros como viles chimpancés, no? ¡Qué transparencia del alma! Trasluce. Él no sabía que íbamos a leer esto hoy. No lo escribió como una pieza literaria para que lo galardonemos. Él está yendo a ese viaje interior que necesitamos para que pueda florecer en nosotros la gratitud, porque la gratitud brota de la conciencia de la gracia. Quien no se siente agraciado no puede vivir la gratitud. Un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo. Es una rima poética de una canción mexicana en donde podemos acercarnos al alma de nuestro pueblo mexicano, que en su esencia es un pueblo agradecido, pero que la historia y los que dirigen la historia nos están queriendo robar la virtud de la gratitud. Día 29. Luego de esos combates interiores tan frecuentes en mí en los que me parece que el demonio se está burlando de mí, haciéndome ver que todo el mal que hay en el mundo y como si todas las cosas fueran inútiles o pura imaginación. Claro, ¿el demonio qué va a hacer? Robarnos la ilusión. Como luego dicen en algunas familias, ¿no? Buenos días, viejito.
¿Y qué tienen de buenos? Empezar el día así.